Datos, curiosidades y escándalos de los mundiales. La expectativa de cada equipo al disputar un mundial es enorme. El patriotismo y el amor al pueblo se enaltecen y los jugadores muchas veces devienen en héroes cuya capa fue reemplazada por la camiseta de un país. Sin embargo, cuando no todo sale como estaba planeado, hay momentos que se convierten en los más curiosos de las copas del mundo. La copa escondida en una caja de zapatos. La primera copa que se puso en juego en el Mundial de Fútbol, allá por 1930, se llamaba Victoria y fue esculpida por el artista francés Abel de Fleur. Tenía la figura de la diosa griega Nike, y fue muy codiciada. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el trofeo estaba asegurado en la caja de seguridad de un banco romano, pero aún así, corría peligro frente a las tropas nazis, que querían hacerse de tesoros. Para mantenerla a salvo, el presidente de la Federación Italiana y vicepresidente de FIFA, Ottorino Barassi, la retiró del banco de forma secreta y la llevó a su casa, donde la guardó nada más y nada menos que dentro de una caja de zapatos, debajo de su cama. Cuando la guerra terminó, la copa, a salvo, fue rebautizada con el nombre de Jules Rimet, en homenaje al presidente de la FIFA. Chile sin traductores. En 1962, la Copa Mundial se disputó en Chile, pero la administración chilena olvidó poner traductores. Tanto fue el apremio por solucionar el problema que se dice que, cuando un joven de pocos recursos se presentó ante la organización para pedir algún trabajo, le preguntaron qué sabía hacer y él contestó que su fuerte eran los idiomas. Las autoridades lo examinaron y el hombre resultó saber 28 idiomas, que, según aseguró, había aprendido por su cuenta. El cabezazo de Zidane. El francés Zinedine Zidane estaba listo para brillar en el Mundial 2006, realizado en Alemania. Todos suponían que el final de esa copa, con Francia jugando contra Italia, sería el momento en que él se retiraría como campeón del mundo. Pero no fue así. El líder defensor de la selección italiana, Marco Materazzi, en medio del frenesí del juego, le tiró de la camiseta a Zidane. El francés, en un momento, le dijo que si quería su casaca, se la regalaría al final. El italiano continuó: "No, prefiero que me des a la puta de tu hermana". Se decía que Zidane tenía una hermana que ejercía la prostitución. El francés, fuera de sí, lanzó un cabezazo al pecho del Azzurri. Fue expulsado del partido y de esa forma, y no como todos esperaban, finalizó su carrera. Un país beneficiado por el árbitro. Para unos fueron errores de arbitraje, para otros una burla y un fatal intento de llevar al país anfitrión a la victoria. Durante el Mundial de Corea-Japón 2002 se favoreció a Corea del Sur con un arbitraje descaradamente a favor de este equipo. Incluso Italia, un país con tradición en el fútbol, fue eliminado por esta selección novata. Infracciones al por mayor. La mayor cantidad de jugadores lesionados durante un mundial se dio en Chile. En menos de 4 días de campeonato, 50 futbolistas resultaron heridos. Las causas se atribuyen tanto a la dureza de los partidos como a la violencia desplegada en ellos. Más allá de esto, lo cierto es que se trató de un mundial con dificultades organizativas, debido, en gran parte, a los problemas de infraestructura que atravesaba el país, luego de haber sufrido un duro terremoto, 2 años antes. Muerte por un gol en contra. En ocasiones un escándalo mundialista tiene consecuencias fatales. En el Mundial de Estados Unidos 94, el jugador colombiano Andrés Escobar metió un gol en contra que le dio el triunfo al país anfitrión. El 2 de julio, ya de regreso en su tierra, un hombre le dio 6 disparos después de increparlo por el error cometido. Jugar sin un brazo. El uruguayo Héctor Castro hizo historia en el Mundial de 1930 por ser el único jugador que participó sin un brazo. Castro demostró sus aptitudes deportivas desde la primera ronda, cuando hizo un gol ante Perú, lo cual le valió la clasificación a la segunda ronda posteriormente. Luego participó de una goleada en semifinales frente a Yugoslavia, por 6-1. Y también estuvo en la previa de la final ante los argentinos. Castro era uno de los jugadores más temidos. Atajada fallida. Eran las eliminatorias para el Mundial 90, que se jugaría en Italia. La cita se desplegaba en el Estadio Maracaná de Brasil. Allí, el arquero de la selección chilena, Roberto Cóndor Rojas, cayó al césped, después de que alguien del público lanzara una bengala en su dirección. El partido fue suspendido por falta de seguridad. Pero al chequear las imágenes del juego, se llegó a la conclusión de que todo había sido una farsa. El arquero había simulado estar golpeado y se había cortado la frente con una hoja de afeitar que guardaba en su uniforme. Rojas fue suspendido de por vida. El gol en contra de Zaire. Durante el Mundial de 1974, en Alemania, la selección de Zaire dio mucho de qué hablar de la mano del jugador Yunga Muetu. Los de Zaire enfrentaban a un rival difícil, Brasil, con toda la emoción que eso conlleva.
Se promediaba el primer tiempo del partido cuando Brasil tuvo la chance de un tiro libre que iba a ser ejecutado por Rivelino. El silbato sonó, pero fue Dunga quien se preparó para patear y llegó antes que el sorprendido Rivelino, quien observaba cómo su rival cometía un gol para el equipo contrario. El juez sacó tarjeta amarilla a Dunga. El jugador de Zaire protestó, aún sin entender bien. Pero el tanto en contra estaba hecho, y quedará en la historia de los hechos más insólitos de los mundiales. El positivo de Maradona. Diego Armando Maradona festejaba un gol que la Argentina le había hecho a Grecia en el Mundial de 1994. Se dice que a partir de su actitud, las autoridades de la FIFA comenzaron a desconfiar. Y sus sospechas fueron confirmadas en un antidoping realizado al 10, donde se supo que el jugador había consumido efedrina, una sustancia prohibida. El mejor jugador de todos los tiempos, junto a Pelé, fue suspendido de inmediato. Maradona acababa de reintegrarse a la selección argentina. Ya en 1991 había sido expulsado del Nápoles por otro examen positivo de doping. Récord de goles. ¿Por cuántos tantos es razonable ganar un partido? En 1982, en un partido entre Hungría y El Salvador, quedó establecido un increíble récord. Mientras el país centroamericano solo pudo contentarse con un tanto, los húngaros hicieron nada más y nada menos que 10 goles. La cita fue en el Estadio Martínez Valero de Elche, y fue catalogada como una goleada histórica. Nace la ola en 1986. Hoy en día es común hacer una ola durante un partido de fútbol, ya sea para celebrar un gol o simplemente para animar el juego. Esta costumbre nació en México, en el Mundial de 1986, pero no fue una manifestación espontánea de la gente sino una estrategia publicitaria de una popular marca de refresco de cola. La mano de Dios. El gol más polémico de la historia fue el primer tanto que marcó Diego Armando Maradona en el encuentro de Argentina contra Inglaterra en el Mundial México 86. En ese tiempo se dio como válido un gol realizado con la ayuda de la mano del jugador, algo que está prohibido en este deporte. Después de anotar ese polémico tanto, Maradona deleitó a los fanáticos con un gol espectacular que será recordado por muchos años. Sin goles. En 1994, el partido final entre Brasil e Italia terminó sin goles. Por primera vez en la historia de los mundiales se decidió al vencedor a través de penales. El ganador en esa ocasión fue el equipo de Brasil por 3-2. En este mundial los árbitros dejaron sus tradicionales playeras negras y usaron playeras de color verde, rojo o amarillo. Gol de oro. En Francia 98 se definió, por primera vez, un partido con el llamado gol de oro. Francia y Paraguay fueron los protagonistas del partido que terminó a los 113 minutos cuando el francés Laurent Blanc anotó el tanto que le dio a su equipo la victoria. En el 2004 se dejó de usar este sistema para definir al ganador de un partido. Un jugador, 2 partidos, 6 goles. Meter un gol no es nada fácil y meter 3 goles en un partido es una hazaña que pocos jugadores logran. En el Mundial de Francia 98, Gabriel Batistuta se convirtió en el único argentino que metió 3 goles en un partido, en 2 mundiales diferentes. La primera vez fue cuando debutó y metió 3 goles en el partido de Argentina contra Grecia, y la segunda vez fue en el partido de Jamaica contra Argentina. Numerosas tarjetas amarillas. En el partido entre Holanda y Portugal, en Alemania 2006, se mostraron 16 tarjetas amarillas y se expulsó a 4 jugadores. Este ha sido el partido más violento de los mundiales y el árbitro ruso Valentín Ivanov estuvo muy ocupado haciendo respetar las reglas del juego. Los expulsados fueron los holandeses Boularouz y Van Bronckhorst, y los portugueses Costina y Deco. 3 hermanos en un equipo. Jerry, Wilson y Johnny Palacios se convirtieron en los primeros 3 hermanos en ser parte de una selección mundial de fútbol en Sudáfrica 2010. Estos hondureños provienen de una familia futbolera y jugar juntos en un mundial es un privilegio que recordarán por siempre. En cambio, los hermanos Kevin Prince y Jerome Boateng fueron los primeros en defender 2 selecciones distintas. El primero jugó con Ghana y el segundo con Alemania. Bueno, eso es todo. Si les gustó el video denle me gusta, y compártanlo con sus amigos.